Miguel Ángel Crespo, director de Probioma. Miguel Ángel, revisando un poquito la bibliografía, el material que hay, es impresionante. Nubes de millones de langostas vuelan, incluso atraviesan los océanos. Eso es lo que impresiona a Miguel Ángel. Del África han pasado a Europa, a otros continentes. ¿Por qué se produce este fenómeno? Bueno, por lo que mencionaba, ¿no? Obviamente han desaparecido sus depredadores, ¿no? Como mencionaba, existen otros insectos que son depredadores de este tipo de ortópteros, como les llaman, y que en etapa adulta ya es muy difícil controlarlos. O sea, esos depredadores están, cuando existen, están en una fase de huevo o muy pequeños. Lamentablemente esto ha ido desapareciendo con todo el uso de agroquímicos que durante muchos años se ha hecho, y son pues aves, son insectos, mejor dicho, migratorios, pero de grandes extensiones, ¿no? Es decir, a grandes distancias, mejor dicho, y que se trasladan obviamente por la necesidad de ir en busca de mayor alimento, pero además tienen una capacidad de mutancia impresionante y se anidan normalmente en los que son o llamamos las cortinas rompevientos, que es también donde tenemos que hacer un control y evitar el uso de químicos. O sea, que tenemos que ir disminuyendo, pero un tema que es bien interesante es que como todos los insectos, pero mucho más, se vuelve muy resistente a los agroquímicos. O sea, cada vez hay más resistencia de estos. Y por esas razones que nuestra organización hace unos 15 años o 18 años, casualmente, yo diría, descubrimos un microorganismo que también lo controla que es un hongo entomopatógeno, que es el Metarhizium anisople, y de hecho hicimos algunas fumigaciones experimentales con buenos resultados. Yo tengo hasta ahora placas Petri donde tengo langostas contaminadas con esto, y justamente como las investigaciones que a veces no se difunden porque obviamente hay otros intereses, hace unos 4 días cuando estuve leyendo un informe de la FAO, coincidía con lo que habíamos hecho hace 18 años. Entonces, justamente nuestra sugerencia era aplicar este microorganismo y también aplicar otro que es el polisulfuro de calcio, que es un caldo mineral que tiene efectos de acaricida y fungicida, pero puede golpear y puede causarle desorientación, es decir, que puede cambiarle su hábito en ese momento, le produce un estrés y después se lo puede ya rematar, como decimos vulgarmente, con el microorganismo, ¿no? Entonces esta fue una sugerencia que hicimos a un equipo de asesores de algunas empresas hace unos 3 días, y bueno, veremos qué decisión toman ellos, ¿no? Pero parece que obviamente han tomado la decisión más rápida, que es la de aplicar el químico. Lo interesante del control biológico es que el microorganismo se establece en el lugar, es decir, que si hay huevos o que ponen huevos o van a poner huevos o están poniendo, esos huevos van a ser controlados por el microorganismo, es decir, que no van a nacer otras langostas, ¿no? Se corta el ciclo. Entonces ese es un tema, y eso se queda, o sea, eso se establece como un inóculo benéfico en los campos, ¿no? Pero eso en tanto y en cuanto se apliquen una serie de medidas en las que obviamente todos tendrían que de alguna manera estar de acuerdo en ir haciendo una reconversión hacia lo que es el control biológico, ¿no? Miguel Ángel, te cuento un poquito y también ojalá mi experiencia pueda servir a otra gente. Me imagino que hay muchos productores pequeños que están en el mismo problema. Yo tengo el problema de que los plantines arrasan las tucuras, se comen todas las hojitas y bueno, la plantita queda muy débil, ¿no? Y la pregunta, y yo me puse a investigar y a ver cómo puedo controlar esta plaga de langostas aquí en Porongo. Y bueno, me pregunté, ¿qué pasa si yo fumigo con químico? Voy a matarlo, obviamente, los voy a matar y a la rápida. Pero, por ejemplo, esa langosta que queda muerta es comida por los pajaritos. Sí. Y eso puede provocar tremendo daño ecológico ambiental, Miguel Ángel. Correcto. Justamente mueren los depredadores porque se envenenan, si vale el término, y obviamente queda la plaga. O sea, la plaga se reproduce porque ya no tiene un depredador que lo va a controlar. Entonces, por eso es que tenemos grandes millones de
de individuos que se trasladan de un lado a otro. Y si a eso acompañamos con el clima, que es favorable, está haciendo mucho calor, y es favorable para el desarrollo de este tipo de insecto, ¿no? Entonces, por eso es recomendable aplicar el NIM cuando están en una fase inicial, en todos los cultivos, inclusive como preventivo. A veces la gente espera que el insecto esté grande para recién aplicar, y lo mejor es aplicar como seguir la ley de la naturaleza, es aplicar aunque no se vea, digamos, demasiados insectos, y es preventivo, es como en la salud, no hay que esperar ir al médico cuando uno ya está enfermo, si uno puede prevenir una enfermedad. Entonces lo mismo es acá. El problema es que estamos aplicando demasiados químicos y esto ha llevado a un desequilibrio total al hacer desaparecer los depredadores. Por eso es que en la China han tenido que, si vale el término, bombardear con miles de patos para eliminar esta plaga o bajar a un nivel, porque los patos, como toda ave, se alimentan de esos insectos también. Entonces, obviamente han tenido que hacer eso. Aquí no va a ser muy difícil hacer porque hemos ido más bien depredando, vamos cazando patos, y cuando los patos, como tú dices, van a una laguna y toman esa agua, etcétera, mueren. Entonces vamos eliminando una serie de aves que son depredadores naturales de este tipo de insecto que es muy duro de matar, si vale el término, ¿no? Sí es. Bueno, te cuento, yo apliqué por recomendación de un amigo un caldo de tabaco medio fermentado con un poco de jabón para que se adhiera mejor. Pero eso nada más es para ahuyentar, no muere, no desaparece la langosta, Miguel Ángel. Entonces, en ese sentido, me gustaría que reiteres un poquito el producto que ustedes han desarrollado y que puede ser una alternativa interesante para el control para un poco acabar, si se quiere, aunque sea momentáneamente, la plaga de langostas. Sí, lo que yo quiero aclarar, Carlos, es que la gente no tiene que esperar que el insecto esté voltearlo al insecto con el control biológico. El control biológico no lo voltea inmediatamente, pero sí lo enferma, y ese es un proceso de 2 a 3 días, pero inmediatamente toma contacto con el microorganismo, el insecto ya se siente enfermo, cambia su conducta, cambia su actitud, ya no come, en muchos casos no vuela, se queda ahí estático. Y por eso decíamos aplicar el polisulfuro de calcio, que es un caldo mineral en base a azufre, que le causa un estrés, lo golpea, le causa un estrés, le cambia la conducta, no puede continuar con lo que normalmente está haciendo, es decir, comer y arrasar cultivos, y ahí como está atontado, y porque el azufre penetra por los espiráculos que tiene las cavidades del insecto, ahí es donde después se le puede aplicar a los 3 días un microorganismo que le produce una enfermedad, septicemia, le destruye el tracto digestivo al insecto. Claro, este es un proceso que va a durar entre 3 a 5 días, es decir, que esa es la diferencia entre el control biológico y el control químico. Lo interesante es que eso se queda, se establece. Si es que no va a usar más químicos, se va a establecer. Es decir, que va a tener controladores naturales, pero gradualmente puede ir aplicando sin necesidad de tener que estar recurriendo al químico, sino que gradualmente se va estableciendo el microorganismo y aplicarlo solo como un preventivo. Entonces, esas son algunas recomendaciones que nosotros hacemos. Hay muchos productores que están siguiendo estas sugerencias y no tienen esos problemas, pero también hay que tomar en cuenta que el cambio climático con la deforestación está avivando este problema que ahora ya es un desastre que se está observando en nuestro país, ¿no? Consulta así muy puntual, este microorganismo, este hongo, si se quiere, ¿no afecta a otros insectos que son benéficos para el ecosistema? Por ejemplo, ¿puede ser la abeja, Miguel Ángel? No, es específico. De hecho, nosotros estamos recomendando usar 2, Beauveria y Metarhizium, es decir, una combinación de 2 microorganismos que son benéficos, pero que si lo golpean al insecto lo controlan. Pero reitero, ahora que tenemos a este insecto ahí presente en fase de adulto, tenemos que entrar con un control integral, aplicar un caldo mineral muy duro, que ese lo va a atontar, si vale el término, le va a cambiar su actitud, y después entrar con el microorganismo en esa combinación de los 2 entomopatógenos que pueda ya hacer el trabajo de matarlos, si vale el término. Pero no afecta
a otros insectos benéficos. Esas son una de las maravillas del control biológico cuando se lo establece en base a determinadas plagas. Muy bien, Miguel Ángel, seguramente con este diálogo estamos generando expectativa, porque ese es un problema que afecta mucho a nivel mundial, es un problema mundial. Estamos viendo imágenes como en el África, en Asia, es terrible, en Australia es impresionante las nubes de langostas que se producen. Entonces, aquí no estamos exentos de eso en Bolivia, la prueba es lo que ha pasado en Cabeza, lo que está pasando. ¿A qué número, dónde pueden comunicarse más información y si quieren conseguir el producto, Miguel Ángel? Es al 343-2098, a Probiotec. Muy bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias, como siempre, por esta información tan valiosa que nos has proporcionado y estaremos en contacto para otros temas que siempre es importante abordar y conocer un poco la perspectiva de Probioma. Muchas gracias a ti, Carlito, estamos para servirlos.